Editoriales y entrevistas completas en marcoscapes.com.ar y en Facebook y Twitch. Unos orgánicos, Fertiful, a favor del medio ambiente por un mundo mejor. Desde Humboldt, jardín florido de la provincia, a los jardines del país. Fertiful. Turbocharger. Más potencia, menor consumo. Para todo tipo de vehículos. De rápida y fácil instalación. Lo hace usted mismo. Ahorro en combustible. Más caballos de fuerza. Menos emisión de gases. Llámanos al 266-513-8953. Turbocharger. Prueba sin cargo. Más de 1.600 clientes conformes. Llámanos 266-513-8953. Turbocharger. Sí, yo sé que es un poco agotador esto de estar buscando por internet y comparar precios, etcétera, etcétera, etcétera. Permitime que te cuente que eso se acabó con Mellado Repuestos. En Belgrano 2272 vas a encontrar una amplia variedad de artículos y al mejor precio. Venta de repuestos y accesorios para el automotor. Mellado Repuestos. WhatsApp 3496 65 37 51. En Instagram, Mellado Repuestos. Esperanza, Santa Fe. Editoriales y entrevistas completas en marcoscapes.com.ar y en Facebook y Twitch. Buenas y santas, ¿cómo se encuentran todos? Espero que tengan una excelente mañana. Hoy día 25 de febrero de 2026, se han pasado 4 minutos de las 9. Para los que se enganchan en vivo, es un poco emocionante, sobre todo con todo lo artificial que existe en la virtualidad, que alguien te dé el horario, ¿no? Y el momento justo en el cual estamos transmitiendo. Y para los que se enganchan después, bueno, lo harán en otro contexto, pero sabiendo que esto se generó en vivo. Tengo el placer de recibir a una amiga de la casa, la licenciada Romina Cáceres. ¿Cómo estás, Romy? Tanto tiempo, gracias por aceptar el llamado nuevamente. Hola Marcos, buen día. Bien, gracias. Hola a toda la audiencia. ¿Cómo viene Corrientes, Romy? ¿Cómo está ese clima? ¿Cómo está esa jornada? Bueno, bien, mucho calor, pero bien, todo bien. Por acá todo bien. ¿Cómo estás por ahí Mejor. todo? Y acá, pues es que anoche hubo una alerta meteorológico medio extraño. Están apareciendo como microtormentas que modifican así el presente, pero por un ratito nada más. Lo lindo es que del calorazo que teníamos ayer, hoy ya es una jornada más otoñal, si querés. Espero que dure. Esperemos que Que dure dure. un poquito. Sí. Mientras no podamos, Exacto. mientras no se pudra el clima con el tema que vamos a charlar, Romy, o capaz que podemos llegar a transformar algo también de ese clima, ¿no? Que está así como muy bueno. Exacto. Qué tema este, ¿no? ¿Qué tema, no? Bueno, creo que te considero una de las mejores personas para charlar todas estas cosas que están viajando y generándose en la psiquis humana y algunas de una procedencia dudosa, ¿no? Porque quizás habrá Ujú, tendencias que tienen que ver con lo natural y con lo biológico, con alguna necesidad que pueda generarse en un ujú, presente por distintos contextos inducidos o lo que sea, pero lo ujú, cierto es que yo le puse de título a esta charla el fenómeno de la autopercepción, ¿no? Porque me da la impresión de que cada vez es más ridícula la autopercepción, y no solamente eso, sino que parece que de un día para el otro se genera un virus de autopercepción donde todos se perciben iguales y salen todos al mismo tiempo a manifestar la nueva ujú. autopercepción, cuestión que me parece muy poco natural, Romy. No sé cómo la sentís vos. Totalmente, Marcos. A ver, no cabe ninguna duda que este fenómeno es un fenómeno de operación psicológica, ingenierizado, que no es nada natural, como lo fueron todos los fenómenos desde el siglo pasado, desde el siglo XX. Hay algunos paralelismos interesantes con el fenómeno del hipismo. Viste que el hipismo fue en el siglo pasado el fenómeno de la contracultura por excelencia de guerra psicológica. Viste que Ujú. teníamos a todo este movimiento de jóvenes que eran conducidos a estos recitales
organizados por la CIA, donde estaban metidos estos psiquiatras, estos psicólogos, viste que siempre la psiquiatría y la psicología detrás de estos fenómenos. Total. Y entonces el objetivo era el control del comportamiento a partir de inducir y de masificar el consumo de, en este caso, de LSD y de psicoactivos. Cómo se podía controlar el comportamiento a nivel individual, que era el proyecto MKUltra, y trasladándolo a estos recitales como Woodstock, donde aparecía Timothy Leary, viste que amigo de los Beatles, muy compañero de todo este movimiento de contracultura que a mi yo del pasado no le hubiese gustado escuchar esto, porque, porque yo era, viste, seguía todas estas modas también. Pero bueno, lo cierto es que todo este movimiento de la contracultura fue un movimiento, una operación psicológica con todas las letras, para intentar controlar y modificar el comportamiento, especialmente de los más jóvenes, ¿no? De desestructurar todas las bases simbólicas que nos arraigan, que nos dan sostén psicológico. Este fenómeno de la autopercepción apunta a lo mismo, pero va más hondo. Sigue la misma línea de ingeniería social, pero nada más que cada vez va avanzando más en la degradación. Vos fíjate, yo te había pasado, una entrevista que también lo había charlado en la bitácora cuando hablamos sobre este tema, en el programa de Bueno, la bitácora, una entrevista que hizo Chiche Helburg a estos chiquitos que se autoperciben animales, algunos perros, otros zorros, otros, ¿viste? Cada uno tiene su animal totémico. Y en un momento cuando yo vi la entrevista, ahí me cayeron algunas fichas, porque en un momento él le dice, Chiche, ¿no? Burlándose, de un tono muy burlón, porque tiende un poco a eso, ¿no? Pobres chicos que están sufriendo un montón de situaciones que hace que terminen en esta nueva en este nuevo fenómeno de tribu, donde aparecen estos chiquitos que se identifican a través de un grupo, que le dan sostén, donde uno quiere, bueno, pertenecer, etcétera, etcétera. Pero entonces Chiche le dice en un momento, bueno, a ver, camina en cuatro patas, dale, ¿no? Entonces le da la orden y esta chiquita reacciona como un animal reaccionaría a una orden. Entonces yo decía, esto va más allá, acá hay algo más, ¿viste? ¿Por qué se está intentando llevar el absurdo de la autopercepción, de la autoconstrucción, ¿no? La desnaturalización del ser humano? No hay nada en mi naturaleza, Marcos, ni en tu naturaleza que te defina. mm, Es la negación de la naturaleza, pero llevada al extremo. Y fíjate cómo es esta cosa de dominación. Hay algo más, mucho más profundo. Por eso te digo que cada vez va avanzando más este fenómeno de la autopercepción, de la negación de la naturaleza, de la negación de las estructuras, a tal punto donde estos chiquitos terminan identificándose como un animal, porque esto es diferente del juego simbólico. Viste que el juego simbólico, primero que es en niños, no es en adolescentes, ¿no? ujú. Ya la tribu urbana es distinta porque ya el hipismo mismo incluía otros valores, ¿no? Bueno, yo me rebelo contra la autoridad que intenta someter al ser humano, imponerle cárceles sexuales, y entonces nos oponemos a esto, ¿no? Pero ya este punto de contracultura, este tipo de identidad, hay un vacío identitario. Entonces ya no es un juego simbólico cualquiera, porque un niño podría jugar a ser un animal, y eso es distinto, porque incluso en este juego simbólico de identificarse con los animales, los hombres, por ejemplo, ¿no? Han utilizado los símbolos de los animales para poder construir cultura. Tenemos Rómulo y Remo, el mito de la creación de Roma. Los animales han estado interactuando simbólicamente con los seres humanos, pero siempre en su versión de tomar algo que tiene esta especie e incluirla dentro de la antropología del ser humano, sabiendo que somos seres humanos, conservando la antropología humana, perdón. En este caso es distinto, Marcos, es negar la naturaleza, pero para someter ya como con un tinte ya bien orwelliano, bien distópico. Yo no lo podía creer cuando lo había visto. Estos ¿Querés chiquitos que compartamos la entrevista, sí, Romy? La tengo a mano como para poder compartir y de paso te lanzo esta observación acá, después la podemos desarrollar si querés. Esta cosa de lograr que alguien se identifique con algo, inclusive con el rol sumiso, ¿no? Porque a una mascota, uno le da órdenes.
Y la mascota Exacto. siempre te va a obedecer, excepto alguna que otra nueva tendencia que podría llegar a ver ahora, en donde las mascotas ocupan un rol de un ser humano, ¿no? Pero bueno, ahí ya serían otras cuestiones, me parece, ¿no? Bueno, si querés vamos a No, compartir pero está ahora el... ligado. el- está Esta ligado. apreciación tuya que hiciste, Marcos, es muy, muy, muy filosa y muy, muy pertinente. ¿Por qué? Porque va de la mano. Este Mm, proceso de desnaturalización, donde la biología no representa nada para construir mi identidad, yo me puedo autoconstruir desde la nada misma, o sea, yo no tengo estructura sobre la cual construir mi identidad, entonces yo niego que cualquier rasgo de mi naturaleza como mujer, de mi naturaleza como ser humano inclusive, va a determinar o puede determinar mi identidad. Esto va de la mano de la degradación cultural que se plantea hoy, donde ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una degradación de todas las estructuras sociales, la familia, las religiones, la espiritualidad, el sentido de la trascendencia, los símbolos que han evolucionado con nuestra especie, donde, viste que antes existían estas tribus, ¿no? Estas comunidades tribales, que eran más primitivas que la occidental, donde el máximo referente simbólico es el cristianismo, con todos los avances culturales que plantea el cristianismo, sin mm, entrar en religiosidad. Estamos hablando de cultura. Entonces, hoy en día lo que tenemos es una degradación. La gente perdió toda estructura que lo sostiene, no tiene una estructura simbólica que le pueda permitir tener una base simbólica fuerte. Entonces, en eso, en ese vaciado cultural, en ese vaciado de la familia, en ese vaciado de todos los valores que sostienen eso, la gente cae en reemplazar los vínculos que necesita por estructura, por ejemplo, una familia, muchas veces son los hijos, en animales. Entonces, es la misma línea de desnaturalización. El hombre pierde su lugar dentro mismo de la antropología, pierde su lugar como una especie diferenciada de todas las otras especies, porque si bien somos animales, Marcos, no tenemos el mismo código biológico que otros animales. ujú. ¿O vos viste algún otro animal que se pregunte por el sentido de la vida? No, en Que no absoluto. sea un humano. Ni tampoco un animal que se perciba a otro animal, ¿no? No he visto, claro, ¿me entendés? O sea, no he visto Es perros con actitudes de pájaro, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Cada especie tiene su código y nuestro código es un código biológico que responde y que explica y se refleja en la cultura. Por eso la biología es más profunda de lo que nos hacen creer. No se limita solamente a fisiología, sino que se expresa en la cultura. Mm. Me trajiste algo, Romy, no sé si estás al tanto de esto, pero, Mm, y ya vamos a la entrevista esta, pasa que una cosa me va llevando a la otra, ¿no? Hace sí. poquito, Amazon acaba de anunciar, yo no recuerdo ahora, creo que algo de Party, una cosa así, acaba de anunciar un sistema que fíjate Mm, cómo están entrando los pibes, porque si bien hoy cualquier mascota ocupa un lugar mucho más importante que antes, están lanzando todo un sistema de alarmas para que si perdiste un perro, por ejemplo, puedas notificarlo y con ese mm, sistema todas las cámaras de todas las casas privadas empiezan a escanear automáticamente su frente o su patio, depende de donde la tengas colocada, en búsqueda de ese animal extraviado. mm, Hasta ahora suena ujú, hermoso esto, ¿no? Como la Agenda ujú, 2030. ujú, Caramelo envenenado, ¿viste? Sacar el envoltorio. Bueno, ujú, ¿qué es lo que sucede con esto? Vos le estás dando a través de lo que sentís por esa mascota y la locura de haberla perdido, una autorización a toda una red para que escanee 24/7 con inteligencia artificial todo lo que sucede ahí afuera. Y por supuesto que en búsqueda de ese perro ujú. va a escanear absolutamente todo y uno le está, a través de una causa, habilitando otras cosas también al sistema, ¿no? Em, por supuesto que para que esto uno dé el ok, tiene que haber una inducción previa, ¿no? Entonces, si esto no iba a acontecer 20 o 30 años antes, ¿no? Hoy sí puede acontecer y habrá gente que sin chistar dará un ok para que tus cámaras accedan al pedido de un perro extraviado del vecino, pero por todo lo que el animal hoy ocupa en la vida del ser humano, al haber sido el mismo desplazado un poco con algo de ingeniería. No sé si me seguís la idea, ¿no? Sí, sí, es que vos a ver, hay un libro de Fernando Mirones que siempre
es un biólogo muy interesante que desde el 2020 él se ha hecho muy conocido también porque, bueno, denunciando todo lo que pasaba detrás de todo esto y, bueno, de este fenómeno del Ujú. 2020, ¿no? Estas nuevas formas de que se expresa la estructura de poder. Él pone en uno de sus libros el ejemplo del lobo como em, animal que representó en nuestra historia muchas cosas importantes. Por ejemplo, esto, ¿no? De la mitología, cómo se utiliza el arquetipo del lobo para poder representar algunas cosas humanas y el arquetipo del lobo para poder incluso entender algunos fenómenos, porque está como en el límite, ¿viste? El lobo es un animal que tiene una estructura social muy, muy interesante a nivel de etología, del comportamiento animal. Y entonces él pone un ejemplo que es el de San Francisco, que tenía una relación muy interesante con los animales. Entonces, viste que en la antropología cristiana hay una jerarquía. Uno puede coincidir o no, pero hay una jerarquía. El humano está por encima de los otros animales por su conciencia y por su, bueno, porque fue creado a semejanza de Dios. Pero sacando eso, ¿no? Yéndonos simplemente a lo cultural. La relación que establecía San Francisco con los animales eran de hermanos, ¿no? Entonces, esa relación que planteaba San Francisco era una relación de convivencia, de cuidado del animal, entendiendo que es algo distinto del humano. Yo puedo cuidar a los demás animales, puedo atender sus necesidades, pero sin confundir sus códigos biológicos, entendiendo que el animal tiene un código biológico distinto del humano y el humano tiene un código biológico distinto del animal. Ujú. Este ejemplo que vos planteabas, confunde eso, no lo entiende. Yo también lo confundí, Marco, porque todos hemos sido víctimas de esta Sin duda, ingeniería sin duda, social, sin porque duda, sin duda, claro. todos hemos pasado esta confusión, porque bueno, el ser humano cuando pierde cosas importantes, simbólicas, que nos ayudan a estructurarnos, las busca y las intenta reemplazar en otras cosas, en redes sociales, en aplicaciones, en este caso, en una relación que está desconfigurada con los animales. Entonces ahí entra esta cosa de la humanización del animal, que ahí ya entramos en confundirnos, porque entramos en proyectar nuestros propios vacíos emocionales, producto de esta ingeniería social, porque no hemos podido construir una base que nos sostenga, entonces proyectamos estos vacíos, estos problemas en nuestras mascotas. Cuando uno lo puede identificar, uno puede entender de que uno puede seguir teniendo un vínculo importante con los animales sin confundirnos, Ujú. intentando satisfacer y resolver nuestros problemas estructurales como humanos, con las cosas que realmente nos van a ayudar a resolverlas, por ejemplo, vínculos duraderos, estabilidad emocional, crear lazos fuertes con una comunidad ampliada, no solo con mi familia pequeña, etcétera. Todo eso me va a ayudar a construir esta base simbólica fuerte. Ni hablar del sentido de la trascendencia. Esa es una de las claves de nuestro código biológico. Conectarnos con el sentido de la trascendencia es lo que nos ayuda justamente a equilibrar esto. Y la segunda cosa que pensaba, con lo que vos me decías, Marcos, me seguís Sí, escuchando, ¿no? sí, claro, claro, por supuesto. Sí, sí, estoy escuchándote atentamente. Así que si me quedo inmóvil es No, porque no, estoy. no, no, pero a mí se me congeló tu imagen, ok, Ah, ok, bien. ok, ok. Bueno, Ok. entonces, y la segunda cosa que se me venía a la mente es, este sí es un proceso ya de ingeniería de poder psicopática, que es utilizar o crear estas debilidades sociales que nuestra sociedad presenta hoy en día para introducir nuevas estructuras de poder. Eso sí ya es guerra psicológica así, descrita en todos sus pasos. ¿Por qué? Porque la guerra psicológica primero empieza, ya lo decía el ex KGB que me explicaba el proceso de la guerra psicológica, primero decía hay que desmoralizar al pueblo. Entonces ahí tengo que quitarle las estructuras simbólicas, la familia, tengo que intervenir en el lenguaje, ya la palabra mujer deja de significar mujer, pierde su vaciado cultural, el hombre lo mismo, el símbolo de hombre también pierde su vaciado cultural, el término de humano también pierde ahora, Marcos, Ujú. su vaciado Sí, cultural, sí. ya no tiene una significación que me pueda sostener. Hay un vaciado de significado de una intervención del lenguaje por la estructura de poder. Eso después, bueno, sigue avanzando, hay 4 pasos, pero
primero empieza en la desmoralización y termina con la imposición de la nueva estructura de poder. Esto, ¿no? Agenda 2030, intervenir, controlar más a la población, el gran hermano de George Orwell. La gente cede sus derechos, la gente cede su soberanía personal, porque primero atravesó una etapa que sin esa no se podría llegar a la cuarta, que es la desmoralización del ser humano. Es quitarle las estructuras que lo sostienen como ser humano, no como un animal cualquiera. Claro. ¿Sabes qué me hiciste acordar? A un suceso, no voy a citar la localidad porque es muy cerquita de Esperanza. Recuerdo que una vez hubo un grupo de gente que quería concientizar acerca de todo el quilombo que hay con las radiaciones, ¿viste? Nunca nadie de la sociedad ni los medios le dieron bolilla, pero un loco dijo, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a comunicar que las radiaciones le afectan a los perros y a los gatos en lugar del ser humano. Vos no Muy sabés buena. cómo se activó todo eso, Romy. Vos no sabés cómo se activó todo eso. Ahí salieron, pero como chocolate. Entonces digo, ahí se hizo Sí, Aikido, ¿no? Ahí se aprovechó sí, el sí. énfasis que hay por. Pero claramente hay Mm, una mm, estructura que se ve modificada. Yo no sé si esto es para mejor o para peor. Yo veo que hay algunos resultados de cosas mm, que suceden en donde el ser humano quedó mm, realmente muy desplazado y hasta punto tal ujú. que el animal pasa a ser como un dios. Pues tenés que, como que si el animal te rechaza es porque algo tenés, o si te recibe también es porque algo tenés, o si se pone triste es porque algo tenés. Es, Se pasa a ser como la IA, ¿viste? El que dirige, exacto, el que exacto. dirige, y yo no sé, ¿viste? No voy a entrar en esta, en el decir, no tienen percepción y no sienten cosas. Claro que sí, que un animal cuando siente una amenaza te defiende, es territorial, está buenísimo. ¿Quién no ha tenido todo eso, no? Porque ya estamos en un punto en donde es como que Sí. se desarmó todo eso y se vuelve a armar de una forma media, ¿eh? Está como ahí, Ex- ¿viste? Excelente, excelente. Mira, me acuerdo que una vez en una de los encuentros que tuvimos, hablábamos, ¿viste? Cuando analizábamos esto que pasa en la sexualidad, que se niega la naturaleza de la sexualidad. Entonces, Mm, mi rol de género no está basado en nada de la naturaleza. De hecho, claro. si yo hablo de la naturaleza, yo soy una biologicista que quiere Ah, replicar el sistema heteropatriarcal para dominar especialmente a las mujeres, ¿no? Es una cosa delirante. Bueno, pero esta negación de la naturaleza es doblemente peligrosa. ¿Por qué? Porque negar la naturaleza bueno, Freud, ahí me voy a poner un poco freudiana, ¿no? Regresando a mis orígenes. mm, Freud decía, en algunas cosas atinaba el tipo. Algo que se niega en el consciente se reafirma en el inconsciente. Si bien podemos debatir toda la estructura freudiana, esto tiene mucho de cierto. ¿Por qué? Cuanto más se lucha contra la naturaleza encuentra la forma de reafirmarse. Lo que pasa es que en nuestra evolución como especie, nosotros hemos evolucionado, Marcos, ¿sí? La evolución no es darwiniana, pero hay evolución. Es decir, hemos pasado de estas estructuras mucho más primitivas, donde primaba, por ejemplo, la hipergamia, que es esta cosa de que había un grupo muy selectivo de hombres que accedían a todas las mujeres. Freud mismo describe esta primera horda, esta primera organización de los seres humanos como una horda primitiva, donde había un solo hombre incluso que tenía acceso a todas las mujeres, bien esta cosa hipergámica, mm, pero es parte de nuestra naturaleza más primitiva. En los animales pasa lo mismo. Pero el ser humano evolucionó, su código biológico también evolucionó, por eso se refleja en la cultura. Entonces, hemos pasado de esa estructura sexual, de esa dinámica sexual más primitiva, donde obviamente había hombres que nunca accedían a una mujer, donde había altos niveles de violencia, donde había una estructura, ahora voy a pasar a esto que explicabas vos, simbólica muy primitiva, no había un sentido de la trascendencia organizado como lo fueron las religiones monoteístas, por ejemplo, e incluso podríamos extenderlo a otras, pero hubo una evolución. Entonces, en algún momento de nuestra historia, esa organización primitiva y pergámica pasó a ser civilizatoria, es decir, a cada hombre una mujer. Y ese pacto monogámico era un pacto monogámico regulado por la cultura, que
protegía a los integrantes de episodios de violencia y era regulado por símbolos. Por eso el matrimonio es biológicamente necesario porque regula eso, regula nuestras estructuras biológicas más primitivas. Y a su vez actualiza el código biológico, por eso entendemos hoy cómo es que se ha aumentado, fíjate vos, los índices de violencia intrafamiliar porque se han desestructurado estas dinámicas culturales que regulaban los procesos de reproducción humana, ¿sí? Entonces, cuando hay intervención ingenierizada por parte de un poder psicopático, obviamente, y le dicen a la gente, mira que vos, el amor es libre. Y no solo es libre, vos también sos libre de autoconstruirte en tu identidad sexual. Nada es fijo, no hay límites fijos para poder organizar tu dinámica sexual, socialmente hablando, ¿no? Este es el mandato, y también dentro de tu identidad sexual, dentro de tu autopercepción, dentro de tu ser sexual. No, todo es libre, es la modernidad líquida, ¿viste? Se me escapa de las manos, no tengo nada de lo que agarrar, nada es sólido. Bueno, cuando sucede ese cambio que es ingenierizado y siempre psicopático, hay una regresión porque nuestro sistema biológico y social, por ende, intenta agarrarse de algo, porque no puede vivir en arenas movedizas, no puedes construir una casa en arena. No, tenés que ponerle un cimiento a esa casa psíquica, social e individual. Entonces, ¿qué hace nuestra estructura social biológica? Vuelve al origen, vuelve a estas estructuras primitivas que ya se habían superado. Entonces volvemos a dinámicas hipergámicas. Hoy en día es lo que sucede. En Japón, en China, en Oriente y ahora en Occidente también como fenómeno social, la gente está más sola que nunca, pero particularmente hay muchos hombres que nunca ni siquiera acceden a un contacto con una mujer, nunca, y van a morir así. Esa es la Sí, predicción, sí. lamentablemente, horrible. ¿Por Hay, qué? Romy, me Porque tirás pasó esto. claro, vos sabés que me tirás una investigación personal que he hecho. Un día hice un Ujú, reel en la otra cuenta de Instagram que me habían borrado, donde me puse a entrevistar de manera, viste, delicada. Yo voy obteniendo información sin ser tan directo en algunos casos porque son temas que dan vergüenza. Un hombre no te va a mm, reconocer muy fácilmente exacto, bueno, y exacto. me sorprendió, Romy, me sorprendió cómo había chicos de llegando los 30 años y hasta en algunos casos un poco más, y muchos de ellos oyentes, que no han Exacto, tenido, escuchá esta, no han tenido experiencia sexual todavía. exacto, Y obviamente alguno tuvo la chance de conocer a alguien, pero y muchos nada de nada. Ahora, exacto. planteale esto a una mujer de 30 años, te va a decir, no me boludeé, hoy cualquiera va y accede al sexo. Claro, esa es la visión de la mujer, que es la que manda eso. Es, La es, mujer, como hace muy poquito y obtiene sexo, cree que al hombre le sucede lo mismo. Y no es la coyuntura normal, la realidad del hombre de hoy en día. No sé si di en la tecla ahí. Y al mismo tiempo, te hago quizás sea mirá cómo nos vamos de tema, ¿no? Pero esto es hermoso no, porque no, está pero televisado. está Muy conectado conectado. porque ahora viene la segunda parte, que es esto del animal totémico que vos planteabas, ¿sí? Ahí vamos a ir. Ujú, Y el equivalente de ese hombre con muy poca experiencia femenina, ¿no? O sea, con la mujer, cosa que a la mujer también no le excita demasiado un hombre tan inexperto. ujú, El equivalente son mujeres que tienen o tuvieron experiencias sexuales, pero que no han disfrutado de la misma. O sea, exacto, no han llegado a tener grandes orgasmos. Ese sería el equivalente del hombre inexperto. A la investigación que yo llegué, que yo pensé, inclusive yo mismo me sorprendí de esto, porque dije, wow, con todo el libertinaje que se propone, con todas las alternativas que es hay, dije, yo no me puedo imaginar. Y bueno, claro, y sucede que hay la un 30%, paradoja. es una paradoja. Entonces tenés un montón de mujeres con un montón de cosas, ¿entendés? De sexo, pero que muy pocas veces lo disfrutan, y un montón de hombres con un montón de opciones, pero que no han tenido experiencia real, o sea que tenés un 20, un 30% de pibes que pueden ir accediendo a un mercado, el resto está mirando, entreteniéndose con internet, ¿no? Y esto sucede hoy en el 2026, no es una locura, ¿no? Esa- Este, Exactamente. Diste en la tecla, ¿por qué? Porque vos fíjate, vamos a seguir el hilo, ¿no? Veníamos diciendo que el movimiento de la ingeniería social que intenta desanclar la dinámica sexual de la naturaleza, ¿sí? No ujú, hay límites, ¿no? El sexo es libre, eso es una estupidez. El sexo siempre fue regulado y eso y tiene un motivo
muy importante de regulación. Veníamos diciendo que eso fue un avance de nuestra especie, que ninguna otra especie ha logrado. Bueno, me corrijo. Hay una excepción que en la biología han estudiado los etólogos, que es el ratón de la pradera en Estados Unidos, que es una pareja monógama, tiene una estructura social monogámica, y tienen una pareja para toda la vida, ¿no? Si se muere, en algunas especies de pájaros pasa lo mismo, pero igual, Sí. no se equipara al humano, ¿no? Muy poquitas excepciones. Ahora, esto, la paradoja de liberar el sexo, ¿no? No hay reglas, no hay reglas. Uno diría, ¡ay, somos más felices que nunca! Error, No, error, error. claro. Se me fue la palabra. Índices. Los índices de sintomatología mental ligado con el sufrimiento, ¿no? Por haber supuestamente liberado, porque en realidad siempre el costo lo paga alguien. La sexualidad siempre tiene un costo. Y la dinámica es distinta para hombres y mujeres. Esto, me guste o no me guste, no lo quiera aceptar, lo quiera negar. Recordemos, cuando más se niega algo en mi consciente, más se afirma en mi inconsciente. Siguiendo este hilo de negar la naturaleza, tenemos esto, ¿no? La contrapartida en ya llegar al punto de negar la naturaleza para poder construir mi identidad, mi naturaleza de humano, ¿no? Humano como animal diferenciado de los demás animales. Ujú. ¿Qué sucede con eso? La ingeniería social del siglo pasado ha intentado hacer una analogía con la familia tradicional con una estructura opresora, ¿no? Tenés que liberarte de la familia porque es un sistema que reproduce otro sistema que es el económico, donde hay un opresor y un oprimido. El hombre es el opresor, obviamente. La Ujú. mujer es la oprimida, es la víctima. Entonces tenés que liberarte de toda estructura tradicional familiar. Tenés que liberarte también de la religión. ¿Por qué? Porque la persona religiosa es corta de mente, tiene una estructura intelectual reducida en comparación con el ateo. Entonces tenés que liberarte de toda estructura también que le dé sentido al fenómeno de la trascendencia. Buscar el sentido de la vida, eso es de gente poco inteligente. Entonces fueron dinamitando a través de la cultura, a través de todos los elementos de la cultura, la televisión, la academia. Acá hay gente que fue pagada para que escriba esto, Claro, claro. académicos. Todo esto fue dinamitando. Entonces, volvemos al mismo punto. Como esto es una necesidad biológica, encontrarle sentido a la vida del humano, obviamente, primero, estructurarme alrededor de una comunidad fuerte primero centralizada en la familia, pero después ampliada en un grupo de al menos 40 personas, de una comunidad fuerte en la cual esa familia primaria, esa célula primaria, se sostenga. Entonces, de vuelta, cuando intentamos negar la naturaleza humana, volvemos y hacemos un retroceso a nuestros códigos biológicos primitivos. ¿Y qué teníamos en la naturaleza del ser humano en estas estructuras primitivas? Estas sociedades tribales que fueron trascendidas, que fueron reemplazadas por códigos sociales más evolucionados, obviamente. Bueno, en estas primeras estructuras espirituales teníamos los animales totémicos. En la antropología, el animal totémico era un animal en el cual una tribu, que era muy primitiva, obviamente, siempre hipergámica, con altos niveles de violencia, que en algunos casos se extinguían rápidamente, tenían y proyectaban todas estas estructuras espirituales, el sentido de la trascendencia en un animal. Y toda la comunidad se identificaba con ese animal totémico. Entonces ahí es que Freud dice, bueno, hubo primero una horda primitiva que tenía este animal totémico que representaba y que fue trascendido ¿para qué? Para que podamos permitir la exogamia, es decir, la prohibición del incesto. Esa es la teoría de Freud. Bueno, adhiramos o no adhiramos a la teoría de Freud, esa Mm. estructura primitiva, Marco, fue suplantada por otras estructuras más evolucionadas. Ahí entran las religiones monoteístas, ahí entran. ¿Qué pasa con esas religiones? Ayudaron a que la sociedad estructure su forma de una manera que le representara más coherencia biológica. Fíjate lo que te digo, más coherencia biológica. Es decir, esas estructuras como el matrimonio, como la familia, ¿no? Como los símbolos, los ritos de iniciación, el matrimonio es uno, pero pueden haber muchos más, esos ritos se apoyaban en nueva simbología, mucho más compleja, que seguía sosteniendo,
y ayudaba a estructurar de una manera mucho más eficiente que esta tribal. Entonces, volvemos a lo mismo. Este fenómeno Terian va a surgir, aparte de que está ingenierizado y es una operación psicológica, va a surgir porque como resurge la hipergamia y que volvemos a nuestro estadio primitivo anterior, volvemos a una espiritualidad primitiva, que son este fenómeno de los Terian expresa eso. O sea, estamos haciendo un retroceso en todos nuestros aspectos como sociedad y eso obviamente no va de manera indistinta con toda la sintomatología que tenemos hoy, especialmente la mental. Porque la gente cuando tiene sintomatología mental, cualquier persona, sociedad, es que hay muchas situaciones biológicas pendientes por resolver. Hay un sufrimiento insostenible y siempre es biológico. Un sufrimiento insostenible. Sabes que me gustó todo este segmento, Romy, porque esto de volver hacia atrás, de alguna manera, utilizando lo que existió, pero de una forma totalmente modificada. Te pongo otro paralelo, porque no es lo mismo, porque no es que se vuelve a como era, se utiliza lo que Exacto, era para volver de una forma ingenierizada. Entonces yo exacto. te hago creer que volvemos a la base, pero de una forma rota, ¿entendés? Es que, si bien en la actualidad, te pongo un paralelo, pero esto la gente lo puede llegar a comprender un tantito mejor. Si bien en la actualidad no soy muy practicante de la religión, siempre le agradezco a la misma y cada tanto me conecto Mm, porque entiendo lo que mm, biológicamente se representa y aparte porque he visto un montón de frutos más buenos en la sociedad que los que no exacto. lo son. Y esto siempre lo digo, por eso a todo el mundo le digo, no desestimen estas cosas por una noticia de un cura pedófilo, ¿me entendés? Porque también hay cosas que se dicen y no son, pero bueno, hay que entrar adentro y moverte ahí para comprenderlo. Pero una vez me dijo alguien, justamente por conectarme de a ratos con la religión, me dice, eso es volver hacia atrás, que yo que le digo, capo, pero vos me decís que yo vuelvo hacia atrás y que por eso estoy atrasando, estoy dejando de evolucionar y tu cuerpo está lleno de aros y de tatuajes como hacían los indios. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Y lo tuyo es evolucionado, ¿entendés? Pero Mm, por supuesto que es con un simbolismo totalmente extraño y nada que ver al que tenían los indios en esa es- época, que era exacto. identificatorio, y hasta inclusive esto Ujú, tiene que ver con una cosa que no sé a qué se debe. Entonces, es exacto. como que yo a veces te puedo utilizar ese reconectar con lo que en algún momento fuimos para atacarte o desestimarte, y por otro lado yo hago lo mismo, pero de una forma rota, y me considero un avanzado. O sea, realmente la dialéctica en el medio acá está haciendo un estrago total, ¿no? Exacto, exacto. Porque se ha hecho lo mismo con el indigenismo y entre tantas otras cosas, ¿no? Y se ha aprovechado un caso de un pibe maltratador para cambiar toda una idea. Se ha Mm, aprovechado un caso de una mujer que ha sido hábil con la cabeza para manipular al marido y sacarle el dinero para generar un movimiento red pill que a lo mejor exacto, considera que todas las minas son locas o lo que sea. Entonces, es como que exacto, decir, te tomo lo que sucedió, te lo transformo y te lo devuelvo hecho mierda y te hago pelota a vos exacto. también. ¿Eh? Una cosa Exacta, por bien psicopático, porque bien es la psicopática. es bien es del manual del psicópata. Me hacías acordar, Marcos, fíjate vos que toda la línea eugenésica del siglo pasado, ¿viste? Juan Malthus, el primo de Darwin, viene Darwin ahí, Freud también, toda esta línea muy bien difundida hoy en día son los padres de la cultura moderna. Vos te vas a una universidad y en psicología está el cuadro de Freud al lado, al ladito ahí de Darwin y en las escuelas públicas se enseña lo mismo, ¿viste? Psicología, el primer manual de psicología es Freud, el primer manual de biología es Darwin, y si empezás en economía es Marx. Entonces vienen todos de la mano. Esta estructura eh, que uno puede remontarse a esta cosa como de la eugenesia a corto plazo, ¿no? En nuestra historia, viste que siempre fue basada en esta cosa del supremacismo. Ujú. Hay una parte incluso de los seres humanos que es superior a la otra. La parte de la población, estas etnias para los eugenesistas, que eran inferiores, casualmente, Marcos, eran comparados con otras especies de animales. Hay analogías con algunas etnias, decían los eugenesistas, con de estas etnias que son primitivas y que debemos eliminar,
y que debemos eliminar mediante políticas de control poblacional como el aborto, como la sexualidad libre. Vos fíjate, ellos quieren que con esto, al liberar la sexualidad, lo que quieren es que no se reproduzca esa gente. Son Exacto. políticas para despoblar, Ujú. pero basadas en un criterio supremacista. Ellos nos consideran animales. Por eso este fenómeno Terian no es casual, ni es cualquier cosa. Ellos pretenden difundir este fenómeno cultural a través de amplificar algoritmos, a través de generar un discurso único, desatendiendo todos los verdaderos problemas que tenemos como sociedad, para poder inculcar la idea de que vos podés caminar en cuatro patas y responder a una orden como la psicología conductual del siglo pasado lo quería. Te sacamos tu corteza prefrontal, perdiste la humanidad, te transformaste en el perro de Pavlov y entonces la sociedad está cumpliendo el sueño supremacista de esta gente que nos considera animales. Oh. No solamente que nos consideran animales, sino que ponen al animal en un lugar donde te pertenece, ¿no? Y te bajan a vos. O sea, hacen lo inverso. ¿No? Eh, y se vuelve a todo lo que se dice combatir, que es la sumisión y todo ese tipo de cosas. Está clarísimo, ¿no? Cómo van laburando todo eso y cómo van entrando de alguna manera, ¿no? Porque si bien, bueno, acá hay cosas, viste, yo a mi ciudad hay muchas cosas que la quiero porque digo, son tan especial, Esperanza, por algo tenés ese nombre, tantas cosas que han pasado en el 2020, 2021, y hace poco quisieron hacer una reunión de Terian, ¿viste? Se largó y parece que un par de tipos coherentes llamaron a los organizadores y le dijeron, ¿ustedes hacen eso en la plaza y deshonran a nuestros fundadores haciendo esa payasada? Los vamos a cagar a patadas en el culo. Y no se hizo nada. ¿Entendés? Dijeron, van a deshonrar los que se rompieron el upite haciendo la plaza en donde se van a unir ustedes a todos nuestros abuelos. Y les pegaron una levantada que no se animó nadie a hacer la reunión Terian, ¿eh? Los tuvieron que suspender por segunda vez. Bueno, esas cosas tiene mi ciudad, ¿viste? Esas cosas tiene mi ciudad. Romy, de las noticias que me pasaste, Mirá ¿querés vos. que comparte alguna o no? Bueno, no, creo que no hace falta, creo que ya está clarísimo. Creo que todos hemos estado en contacto con el bombardeo de un día para otro de este fenómeno Terian. Sí, Yo sí. te cuento, Marcos, que me entero de esto, porque viene de la teriantropía, viene esta cosa como de la antropología, que como bien vos decías, es una degradación de lo que inicialmente esto fue, incluso como especie a nivel espiritual y a nivel antropológico de formar sociedades. Pero creo que todos en un momento nos topamos con este fenómeno que explotó, y por eso te digo que es una operación psicológica clarísima, pero yo me entero porque una pacientita mía, porque tengo muchas pacientes que vengo ayudando con esto de la disforia de género de inicio rápido, ¿no? Que también es un fenómeno social inducido e ingenierizado. Bueno, y entonces esta chica me dice, esto fue ya hace un año y medio, o sea, bastante antes, viene intentando implementarse esto e imponerlo. Viene siendo tendencia, podríamos decir, en redes. Entonces ella me cuenta que, bueno, que se identificaba como Terian, ella aparte venía con una disforia de género también, inducida. Mm, Obviamente que son chiquitos, Marcos, que claro. vienen de estructuras sociales dinamitadas, vienen con mucho sufrimiento biológico y psicológico, y por eso también intentan satisfacer ese dolor, lo que les está sucediendo, a partir de encontrar un grupo de pertenencia, Mm, de poder, bueno, empezar a armarse en su identidad en un mundo que no le ofrece nada para estructurarse, donde lo niegan todo, no pueden, no tienen estructuras simbólicas definidas ni estables. No solo es la familia y la sociedad que es inestable absolutamente, por eso es la sociedad del espectáculo, todo es un teatro, ese es el mundo digital de hoy en día, en el que todos estamos inmersos, obviamente, tenemos que hacerle frente y ver cómo paliamos eso, pero estos chiquitos crecieron en ese mundo, nosotros no, nosotros claro. todavía estuvimos exentos de eso, tuvimos la posibilidad de tener otras herramientas simbólicas. Estos chiquitos no. Vienen de pasar un encierro desde el 2020 y vienen de
no tener nada definido para poder construirse. Entonces es normal que vayan y que caigan en estos fenómenos que nosotros vimos que no es casual. Desde que empezaron los medios de comunicación, se masificaron estos procesos de tribu urbana, que son normales, son procesos Ujú. normales psicológicos, pero cuando son ingenierizados ahí se vuelve más complejo, ¿no? Sí, Entonces es lo, normal que estos chiquitos Lo, busquen lo esto. triste inclusive, Romy, además de todo ese contexto, es que como nosotros tuvimos un punto de referencia en otro mundo, tenemos puntos de comparación distintos y al mismo tiempo se nos complica comprender lo que ellos, cómo reemplazan sus vacíos, ¿no? Cómo se fue Es modificando su idioma, su simbolismo. Es una cosa tremenda, es como que tenemos que volver a aprender exacto. un idioma nuevo. A mí me pasa eso, ¿no? Mm, Permanentemente. Hay conductas, hay formas, hay posteos en redes sociales que significan algo que si nosotros lo leemos, no lo entendemos. Y esto, bueno, bueno, la serie de Adolescencia un poco pasa eso, no sé si me estimo que la has visto, muy fuerte la miniserie, un poco habla de esas cosas, pero para colmo, estos simbolismos que son ahora pregonados son cada vez más ridículos, porque quizás mm, nosotros fuimos parte de aquellos que se ponían la campera negra y escuchaban rock and roll de los rockeros, pero había música ujú. de fondo, había alguien que tocaba el bajo y la guitarra, hoy no hay nada, es una autopercepción, una Esa pertenencia en lo ridículo, que no tiene base. exactamente, exactamente. La degradación va progresiva. Eva, Exactamente. Las tribus del siglo pasado, lo que igualmente propiciaban era que la persona pueda, por ejemplo, construir virtud, generar hábitos que le permitan perfeccionar una determinada habilidad para poder pertenecer a esa banda, generar una profundización cultural para poder, bueno, hacer una crítica a la estructura de poder. Eso fue la Revolución del Mayo francés. Eran gente que, bueno, que si bien estuvieron ingenierizados, sí, estuvieron filtrados por esta cosa del poder psicopático, si bien eso era una verdad, su crítica era una crítica basada en la virtud, basada en una educación muy profunda, en un punto de vista muy crítico. Esto ya es la degradación absoluta. Vos fijate, por eso te digo que es psicopático en todas sus formas. No me sorprende, no me sorprende porque venimos viendo aparte es esta cosa de la negación de la humanidad, por eso en última claro, instancia sí, 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 está sí, sí. soportada en una filosofía transhumanista. Es un odio a la naturaleza humana. Sí. La Y ¿sabés naturaleza humana hay qué? que trascenderla. Cualquier cosa tiene la razón antes que un ser humano. Yo lo estoy viendo eso. Lo que te Mm, decía hace un tiempo, ¿no? Esto que se pone en un altar a cualquier mm, cosa, si tiene vida, mejor, como puede ser un animal. ujú, Se lo pone en un ujú. pupitre en donde Sí, todo lo que perciba, haga o cómo se mueva es la dirección que debemos seguir. O sea, ya ni siquiera un Dios, ¿viste? Que tendría unos exacto. atributos de todopoderoso. Marcos, te dejé de escuchar. A ver, ¿vos me escuchás a mí? Ah, te dejé de escuchar. Tal vez, tal vez propongo esto, salgo y vuelvo a entrar. Dale.
A ver, Romy, ¿me recibís ahí? Perfecto. Bueno, estas cosas que, bueno, fuera de micrófono, hablábamos con Romy y le decía, para poder compartir pantalla o algunas cuestiones tengo que cambiar de navegador y cuando cambio de navegador sucede eso que sucedió hoy. Sucede. Claro, entonces ahora me cambié de navegador, tiene que ver con el Chrome. Todo lo que hace Google parece que lo hace para Lupita. Sí. Así que bueno, nada. Bueno, ahora estamos de nuevo. Y ya, onda como que me olvidé lo que te estaba diciendo, pero ahí lo retomo, mira. Lo que te decía es, y después si querés te propongo pasar a los comentarios que hay un montón. Lo que te decía es, la ingeniería está tan copada Sí, para en contra nuestro, ¿no? Y es tanto el odio al ser humano que se ha sí. logrado poner en un altar cada vez a cosas que no tienen que ver con nuestra especie. Entonces, Eso. en lugar de Ujú. de ponerle a un Dios ahí arriba con atributos de Mm, todopoderoso, de creador de vida y demás, se pone una piedra, un animal, mm. ¿me entendés? Donde siempre tiene la razón. Lo que percibe el animal es palabra sagrada, ¿no? Si mi animal te muerde es porque sos un ser oscuro, ¿entendés? Y cosas de ese tipo yo las he visto permanentemente, y entonces hay una ingeniería en dirigir tu poder interior, sacarlo del todopoderoso, del creador, de la fuente, llamarle como quiera, y ponérsela a una piedra, a una tarjeta, a un animal, a cualquier cosa de esas que no tiene nada que ver con nosotros, nada que ver. En ese sentido, ¿no? Por supuesto que forman parte de nuestras vidas, de que los queremos, que están en nuestra casa y todo eso, ¿no? Pero de ahí a ponerlo en un altar como los primeros y nuestro ejemplo a seguir, bueno, claramente esto es una intención diabólica, si querés, ¿no? Antihumana. Mm, exactamente. El ser humano es un ser de naturaleza espiritual, porque se pregunta por la trascendencia. No importa después cómo estructura ese sentido de la trascendencia. Siempre se pregunta por la trascendencia. No importa la religión, no importa la estructura, porque esa es la estructura dogmática de la espiritualidad. Ujú. En la organización de esa espiritualidad fue avanzando. Hubo un avance. Entonces, ahí esto que vos estás diciendo, justamente es un retroceso ingenierizado por un lado, pero por otro lado también es una cosa del ser humano de intentar satisfacer esta cosa que está en su código biológico, que tiene que ver con el sentido de la trascendencia, encontrarle sentido a las cosas. Cuando vos le sacás las iglesias a las personas, los templos, los lugares donde la gente se congrega para poder buscarle en conjunto con otras personas el sentido de la vida y debatir sobre eso, cuando vos le sacás esas estructuras a las personas, lo van a intentar reemplazar de una manera torpe, equivocada, aleatoria. Por ejemplo, hoy en día, ¿qué tenemos? Cuando se saca la religiosidad, ¿en qué cae? En el culto al yo, el Ujú. culto al ego. Este fenómeno, que es el fenómeno de la autoimagen, de la autoadoración, es un fenómeno religioso que reemplaza el dogma. Hay un reemplazo de dogmas, porque el ser humano no puede vivir sin religiosidad. No vive. ¿Cuál es el templo de la imagen del yo, de la adoración a la imagen del yo? El gimnasio, Ahí está. Sí, sí, entre sí. otros, ¿no? No, me está metiendo en un tema que me encanta estudiar. Robbie, yo siempre lo cuento esto. Yo veo Mm. en el gimnasio donde voy, hay trípodes trípodes de celulares puestos en los lugares donde se hace sentadilla, estocada, en prensas donde el culo apunta hacia afuera, ¿entendés? Bueno, Exacto, te juro, exacto. esto lo vengo llevando. A mí me dice y a veces te digo que el chico del gimnasio me dice, dale, boludo, que te saco una foto que hacemos una publi del gimnasio. No tengo ningún problema, ¿viste? Pero me cuesta un huevo no hacerlo. Eh, Hay formas y formas, ¿no? Pero hoy es prácticamente el culo que parece una cara y la cara que parece un culo. Pero es que claro, hay una deformación, hay una degradación absoluta. Claro, Está buenísimo ir claro. al gym, ¿eh? Está buenísimo ir al gym. Ahora, yo nunca, y esto me lo pongo a hablar con los fierreros viejos, ¿viste? Los chicos que hacen fitness hace de los años 80, y no lo pueden creer.
porque hoy casi es una apuesta, pero yo lo veo permanentemente, vos sabés, es foto con piquito, es foto con culo, es foto con... Es tremendo, es permanentemente hacer una serie y sale la imagen, ¿no? Y es algo que, bueno... Sí. A ver, una cosa es, a ver, el gimnasio como práctica de deporte está excelente, no estamos hablando de eso, ¿no? Lo que Claro. estamos haciendo es un análisis más profundo de qué es lo Ujú. que representa simbólicamente eso hoy para la sociedad, que es uno de los símbolos por excelencia de este culto al yo, del culto al ego, ¿no? Vos vas a reemplazar como sociedad esta estructura de espiritualidad con un montón de símbolos que te ayudan y de ritos que te ayudan a estructurar ese sentido de la trascendencia, lo vas a reemplazar por estas estructuras vacías, superfluas, que están sustentadas en cosas que están destinadas a trascenderse, como el aspecto físico. Marcos, es la cultura del antienvejecimiento, es ir en contra de nuestra propia naturaleza, Sí, que es sí. naturalmente vamos a envejecer, porque Ujú. ahí tendemos. Es la cultura que va en contra de toda la naturaleza, es el antinaturalismo sistematizado, promovido, que obviamente, como todo lo que estuvimos hablando hoy nos muestra, hace que regresemos a estructuras que hemos trascendido, ¿sí? Ujú. Muy afortunadamente hemos trascendido, pero que estamos volviendo. Yo me quedé con el ejemplo que no lo terminé de explicar, esto que vos decías, de la paradoja de liberar el sexo en hombres y en mujeres. En hombres, como el comportamiento sexual es diferencial de acuerdo al sexo, siempre, esto nos gusta o no nos gusta, es así, porque estamos estructurados distintos, cerebral, hormonal y genéticamente, entonces eso hace que el comportamiento sexual sea completamente distinto. La mujer, para poder activar la dopamina, que es el deseo, ¿sí? Sexual, o sea, el placer de una relación sexual, por ejemplo, necesita previamente poder activar la oxitocina. El hombre no. ¿Qué es la oxitocina? Es la hormona del apego, Mm. de que yo me apego y quiero cuidar a esta otra persona. Es la hormona que explota cuando la mujer es madre. Cuando tiene un parto, hay picos de oxitocina. La mujer en una relación y en un encuentro íntimo sexual genera picos de oxitocina. Pero ¿qué pasa? Cuando la mujer intenta compararse e intenta liberarse, entre comillas, de las estructuras heteropatriarcales que la oprimían y que le decían que Mm. no tenga sexo o que tenga sexo después del matrimonio y todas estas cosas opresivas para la mujer, misóginas. Ahora después, eso quedaría para otro programa, a ver como que esto Dale, no es dale. misógino y es al revés. Pero sí, a la mujer se le indica esto socialmente como mandato de liberación, entre comillas, de falsa liberación. Entonces la mujer intenta empezar a comportarse como el macho de la horda primitiva. Empieza a comportarse de una manera poligámica, errática, porque en realidad no representa su verdadera naturaleza, y lo que hace eso progresivamente es desensibilizar la oxitocina en un encuentro sexual íntimo. Si la mujer no tiene oxitocina, va desconectando el paso previo para que pueda producir su cerebro dopamina, o sea, por ejemplo, llegar a un orgasmo. O sea, es la receta, la antirreceta para que la mujer pueda tener una sexualidad plena, liberarla de toda estructura. Porque su sexualidad, desde que ella tiene su pubertad, es una sexualidad que está determinada por ciclos. La mujer es cíclica, tiene un ciclo menstrual que determina cuándo tiene deseo, cuándo no tiene deseo, y le da la posibilidad de poder estructurar su práctica sexual en base a eso, a sus ciclos. Bueno, por eso te digo que es un tema muy interesante, pero Sí, todo sí, sí, esto, pero por ejemplo, Ronnie, la está regulado. anticoncepción, que es Claro. química, también la desancla de su naturaleza. Está muy ligado esto que me estás contando a esta investigación que hice de forma individual, en donde así Es como el hombre no tiene tanta corroboración. tendencia, claro, y hay muchas mujeres que no sienten placer al tener sexo, ¿no? O sea que me llegó a decir una amiga, dice, no, yo no siento gran cosa, pero lo emulo re bien. Sí, Me claro. dijo eso, mamá de 2 chicos. Eh,
Entonces, claro, y bueno, y entender eso a veces provoca también, Romy, que mucha gente se redescubra en momentos avanzados de vida, ¿no? Decir, bueno, pará, pero tú si trato de otra cosa, lo hago distinto. Ah, mira, ahora siento un poquito más que antes. Ahora me di cuenta Sí, que puedo disfrutar de ciertas cosas, ¿no? Y algún pibe capaz perderá el miedo también de aquellos que no tienen la chance. Pero bueno, como todo esto está relacionado con los resultados que uno está viendo, ¿no? Tiene que ver con eso. Esa liberación que promete una cosa los caramelos envenenados, pero que producen exactamente, absolutamente lo contrario, ¿no? Y que hoy se ve, exacto. y a veces también sucede que como esa realidad se va manifestando y es contraria a la dialéctica, existe la bronca para compensar ese engaño al cual has sido parte, ¿no? Entonces, como eso sucede y está dentro tuyo y está girando, la estrategia de compensar todo ese dolor es salir a gritar son todos iguales, o el hombre te dice, ni en pedo me meto con la mina porque están toda loca, y esa Ujú, bronca, esa posición radicalizada de hombre o mujer, provoca más de lo mismo, ¿no? Y termina reventando exacto, los seres por dentro, porque los explota. Porque no se puede aguantar exacto. toda la vida así, eso está claro. Te vas temprano, te agarra un cáncer, no sé, lo y cosas te viene, ¿viste? Está lleno de esas cosas ahora. Es, Este, ujú, claro, exactamente, tiroides, todo. exacto, no, es que son cosas que van de la mano, Marcos, claro, porque la gente sufre demasiado, es, a ver, la relación más importante de un ser humano tiene que ver con, está enmarcada dentro de la sexualidad, tiene que ver con la pareja, porque no, ni siquiera con los hijos, porque los hijos no son de los padres, los hijos después hacen su vida. Tu vida, Justamente, claro. el desafío Sí, de un padre es poder soltar a un hijo e indicarle psicológicamente que, bueno, que mi felicidad no depende de que vos estés al lado mío, hace tu vida, ¿no? Esa liberación hacia un hijo, justamente, implica que, ¿quién queda? ¿Quién claro. sigue, no? Sosteniendo. Es el compañero, es la compañera, porque es indudablemente el vínculo que más nos hace evolucionar como seres humanos. Es el que más desafío tiene, es donde más intimidad psicológica hay y bueno, representa claros desafíos. Por eso es que hay tanta ingeniería social para destruir eso, para enfrentar hombres y mujeres. Sí, estar con otro, independientemente de cómo la pasemos, nos hace mejorar de alguna u otra manera, ¿no? Este, Exactamente. es el mejor reflejo que uno puede llegar a tener en cierto punto, ¿no? Tenés que Así encontrar, es. tenés que lidiar, tenés que negociar, vamos a hablarlo así de forma simple para que se comprenda, ¿no? Y bueno, y Exacto. por eso también se puede observar en el campo de esta humanidad moderna, gente que hace mucho tiempo que está sola, que no se anima a participar de un nuevo juego, de una nueva aventura, y realmente no tienen mecha, para nada. O sea, no tienen mecha para nada, ni paciencia para esto, ni para lo otro, ni para nada. Y uno se va convirtiendo cada vez en un ser más inestable, donde cada vez te molestan más cosas y encima Ujú. volvés, ¿no? Porque vos decís, "Sí, bueno, antes te molestaba que tengas un hijo enfermo, ponele. Hoy te molesta Mm. que el vecino te dejó la basura 1 centímetro en tu frente. ¿Me entendés? O sea, otra vez nos Exacto. cambiaron el orden de las prioridades. ¿Y todo eso por qué? Y bueno, porque hay una Em, inestabilidad ahí en el fondo de no animarte a ujú. jugar. Con la dialéctica lo buscás compensar, pero los hechos, eso sigue girando, ¿viste? Eh, así que, Romy, ¿te parece que vayamos a algunos comentarios como para ir Sí, cerrando? claro, por supuesto, por supuesto. Porque debe haber varios acá. Yo voy pasando y me voy a detener en algunos nomás, que son los más grandes, hay muchos son saludos. Bueno, saludos, dice que en Capital hay una horda de Terian. Para Horda mí de esto, Terians. Ujú. para mí, Romy, ya te lo digo, ya está bajando esto. Subió como pedo de bus inflado por ingeniería social, porque pasó Sí. en todo el mundo al mismo tiempo. ¿Qué similitud con el virus del 2020, viste? Todos se pusieron todos de acuerdo, ahí, viste, qué similitud. Em, Exactamente. a ver acá. Según Ramón Freire, hay tecnología para leer, escribir sobre la mente humana, eso lo sabemos, hay que fortalecer la unidad interior en coherencia y seremos buenos ejemplos para los hijos. Ujú. Buenos días a todos. Bien ahí, Romy, excelente esta mirada. Bueno, acá te lo manifiesta Rosana, que es una colega tuya. Buen Un día, saludo, Dani. Rosana. Uno es libre de sus acciones, no de las consecuencias. Claro está, Mm, claro está. exacto. Ujú. Eh, Buen día para todos, muy valiosa y esclarecedora la explicación, Romina.
excelente como siempre. Buen día, muy interesante. Desde Villa Jardino, escuchar charla. Mm. Qué lindo. Eh, pero, ¿cómo sacamos de las cabezas de los jóvenes esos conceptos? Ahí podemos entrar, Mm, Rodi, en algo que también te iba a plantear, pero no quería dejar los comentarios de lado. ¿En qué herramientas hay como para ir saliendo de todo esto? Si es que podemos hacer algo, si nos queda hacer el mejor ejemplo posible, ¿no? mm, Porque también es cierto que hay un entorno que no ayuda. Yo no quiero actuar de victimista acá, ¿eh? Ni de decir, che, no sí, podemos hacer nada, todos hacen lo mismo, todos fuman, todos toman, todos se drogan, todos son terian, no quiero caer en esa, pero sí es cierto que cuando el nene se va de tu casa, lo que hay allá afuera tiene un contexto que sí, nosotros no conocemos, que no lo sí, teníamos. Y hay muchas cosas que han cobrado un acceso muy fácil. sí, Entonces, sí, antes, si uno era rebelde y quería drogarse, era difícil conseguir la falopa. Hoy no. Hoy te la traen a tu casa, ¿no? sí, Por dar un ejemplo, una máscara de sí, Terian la conseguís en un cotillón, gente. O sea, en un cotillón sí. donde vos te compras algo para causar gracia. En una fiesta, ahí va a formar tu nueva identidad. ¿Qué podemos hacer? Ajá. A ver. Bueno, fortalecer las familias. Eso es un trabajo que por lo general no es un trabajo cómodo hoy en día, porque lo Y sí. primero que tiene que hacer una familia para fortalecerse es salirse del mundo del espectáculo. Mm, Hay un filósofo que fue el que acuñó este término, que definió esta sociedad como la sociedad del espectáculo, y él dice que en las familias incluso las relaciones se han vuelto de aparentar y mm. que lo que rige los vínculos es una lógica de mercado, es decir, veo a las personas como a través de los objetos que tienen, de cómo exponen lo que tienen, incluso en las familias, ¿eh? Esto no es mundo digital, que uno podría decir, bueno, en la digitalidad esto es así, yo puedo estar mostrando una versión de mí que claramente que no es real, y por eso es del mundo del espectáculo, la sociedad del espectáculo, pero no, él decía, en las familias esto se ha vuelto la norma, la norma social, la dinámica, el lenguaje con el que se habla es la dinámica del mercado. Viste que vos en un momento nombrabas la red pill como parte también de la ingeniería social o la disidencia controlada, ¿no? Esta es la El, el- contrapartida de la ingeniería, el esta movimiento, dialéctica. el movimiento feminista masculino. Así te lo defino. Exacto. Bueno, ¿sabés en qué términos hablan ellos? Es un término igual también que Darwin lo propuso y después lo siguieron otros psicólogos evolucionistas. Ellos hablan del valor de mercado reproductivo. O sea, una mujer y un hombre tienen valor de mercado reproductivo de acuerdo a las cosas que van sucediendo en su vida. Por ejemplo, una mujer tiene un valor de mercado reproductivo de acuerdo a su edad y a su capacidad de fertilidad, y el hombre tiene un valor de mercado reproductivo de acuerdo a su estatus económico y a los logros que ha tenido en su vida, que siempre tienen que ver con esto de que lo que se asocia en una sociedad al estatus. Pero está bien, uno puede debatir si eso hay algo ahí de verdad o no, pero biológicamente hablando, pero no es el punto, es el lenguaje con el que se exponen las ideas, el valor de una persona de mercado. Claro. Eso se trasladó a la familia. Y entonces en las familias, las personas también tienen una dinámica de espectáculo, de mostrarse, de relacionarse a partir de esta cosa superficial, que es a partir del tener en el lenguaje del mercado. Y por supuesto que es la forma primaria de esclavitud mental. Entonces, la forma que tenemos de liberarnos como eso es practicar, bueno, salirse de esa lógica de mercado y empezar a tener conversaciones reales con personas. Es un poco lo que vos venís haciendo, Marco, con cada vez que vas a una ciudad, Mm. compartir un mate, tener charlas reales por fuera de esta lógica. Bueno, eso es lo primero que uno tiene que replicarlo en la familia. ¿Por qué? Porque estos chiquitos lo que necesitan es eso, es una estructura maternal y paternal, en la forma en la que se pueda sostener eso, fuerte. El límite viene de la función paterna. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad absolutamente matriarcal, Marcos, y eso es un grave problema porque no hay leyes, no hay orden. Entonces, recuperar la función paterna es fundamental dentro de las familias y eso involucra empezar a poner límites, tolerar la frustración de los hijos cuando se pone límites
y limitar lo máximo que se pueda el mundo por excelencia del espectáculo, que es la digitalidad y el mundo digital. Mm. Yo siempre se lo digo a los padres que vienen a mi consulta, por ejemplo, con estos casos de disforia de género de inicio rápido, que son estas chiquitas que de repente, viste, también por contacto con este mundo digital, dicen, bueno, el problema o la descripción de mi problema y la solución a todos mis problemas es que yo estoy en el cuerpo equivocado y soy un varón. Fíjate vos, Claro. qué contradictorio y qué misógino, ¿no? Como sociedad. Muy, 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 muy. Entonces, pero pará, entonces lo primero que yo le digo a los padres es, hay que hacer una desintoxicación. ¿De qué? Del mundo digital. Porque estas estructuras discursivas siempre caen en la lógica o en la psicología del culto, que es radicalizan las opciones para que vos te vuelvas fanático y caigas rápidamente. Es psicopático, ¿por qué? Porque utiliza el sufrimiento de la persona en su propia contra. Es lo que pasa con estos chiquitos. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer como padre es poner un límite muy fuerte, que es una desintoxicación absoluta del mundo digital. Es lo que va a permitir que el chiquito pueda sacarse la máscara que le permite disfrazar su verdadero dolor y encontrarse con el dolor para poder resolverlo. Entonces, como familia, eso, empezar a sostener esa función paterna, que no hace falta igual que esté el padre, fíjate lo que te digo, pero es la función paterna de la ley y del límite claro, innegociable e inexorable. Mm. Y eso se puede generar también en un montón de contextos, por ejemplo, en un club, por ejemplo, en un grupo de amigos. Yo sé que es más difícil porque uno a veces saliendo de la casa No, no tiene acceso a esos lugares, ¿no? ujú, Y que hoy es casi como, bueno, también el teléfono y el movimiento digital han hecho todo lo posible para que sea indispensable, ¿no? Para que con ese aparato mm, puedas ir, comprar, mm, registrar, vender, hablar, ¿no? ujú. Entonces, bueno, en definitiva, es un laburo que no tiene frutos tan rápido, quizás, Romy, y que va a depender también del momento en el cual decidas empezar a hacer todo eso. Eh, Porque si el A caso está ver, un poco avanzado, no, también no, te llevará otro tiempo, ¿no? claro, no, pero ojo que si la familia se propone, por ejemplo, hacer 1 o 2 meses de desintoxicación, por ejemplo, cuando el chiquito está adictivo, que está adicto, que es la mayoría de los casos, el chiquito está adicto al Ahí celular, está mal. Sí, sí, adicto, sí. ¿eh? O sea, primero va a experimentar un síndrome de abstinencia, como si Y sí. estuviera consumiendo hace años una droga dura. Es Mm, igual, el síndrome de abstinencia es igual, cambios abruptos en el comportamiento, cambios abruptos en la emocionalidad, sintomatología mental, va a aparecer toda una cosa de resistencia. Cuando pasa eso, como, viste, como todo periodo de desintoxicación, yo puedo empezar a ver más claramente las cosas. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué yo tengo este cambio? ¿Qué es lo que realmente necesito? Entonces, no hace falta tanto tiempo tampoco para que eso se mm. pueda lograr. Solamente que, bueno, estructurarse como Sí, familia y sí, poder sí, sí. lograrlo. Hoy requiere eso, claro, un esfuerzo un poco mayor al de otros tiempos, porque están Mm, por todas partes esas cosas, ¿no? Yo recuerdo muy bien que mi viejo, si te portabas mal, te dejaba en la pieza que pienses ahí, te dejaba ahí, no te dejaba salir un rato hasta que se te pase la chinche. Hoy te agarran la computadora o el celular y no están, digamos, procesando nada, están huyendo de una emoción también. Entonces, es como que cada vez, viste, ya ni siquiera una pieza es un ámbito tan seguro en ese ni sentido, ¿no? hablar, ni Claro, hablar. ¿viste? Entonces ya ahí, bueno, yo conozco padres que están ya con aplicaciones que desactivan los teléfonos de los nenes o directamente apagan el internet. Tenés que llegar a esas cosas. Pero bueno, siempre hay algo por hacer, ¿no? Vamos a más comentarios, Romero. Totalmente. Buen día. Bendecida semana, impecable el desarrollo que están realizando sobre la ingeniería social. Es tal cual lo estamos viviendo, con la desmoralización absoluta de todo con lo que crecí. Gracias, Romina. Gracias, Marcos. Gracias, Viviana. Voy a saltear algunos comentarios, querida Romina, porque hay un montón. El Bueno, sexo está sobrevaluado. Al ser la energía más poderosa, está manipulada por las élites propagando el sexo libre para sí. mantener dormidas a las masas para que no despierte el poder de la energía Kundalini. Mm, Ahí está explicado holísticamente, pero sí, que algo de eso hay, no sí. tengo ninguna duda, ¿no? Ujú. No tengo ninguna duda que algo de eso hay. Este,
Creo que con el matrimonio no se consiguió eliminar a los varones / mujeres la infidelidad. Como que la infidelidad no se logró eliminar con el matrimonio, dice acá Marta. Lo que se logró fue estabilizar la sociedad. Incluso en sociedades no tan, o sea, en sociedades tribales, vos te vas, por ejemplo, hoy y esto es estudiado por antropólogos, la regulación de la sexualidad es una norma social, es lo que permite estabilizar el cuerpo social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos te vas al medio de la selva y ves que el casado está con un peinado, el que está soltero está con otro. ¿Por qué? Porque eso ordena, son los límites claros. Establece, a través de la implementación de simbologías, un orden. Y el orden sí es una necesidad biológica. Entonces, aplicado a las relaciones y a los vínculos, es una necesidad. Por eso es que yo lo planteo y hago la hipótesis un poquito más allá. El pacto monogámico, no el matrimonio, el pacto monogámico es una necesidad biológica, porque cuando vos empezás a intervenirla y a sacarla como parte de la estructura de la dinámica social, sexual, empezás a tener sintomatología como aumento de la violencia intrafamiliar, como aumento de la depresión y de la ansiedad, como aumento de los suicidios, como por la pérdida territorial de los hombres, como aumento de los problemas en la dinámica sexual, aumento en la disfunción eréctil, baja de la testosterona, caos en el sistema hormonal de la mujer. Todo eso, si bien tiene otras causas también que la acompañan, socialmente es la repercusión de que esto, que es una necesidad biológica, no se está implementando como sociedad. El pacto monogámico es, si bien puede fallar, obviamente, como decía ella, puede fallar, igualmente es algo que sostiene y estructura a una sociedad. Sabes que hay un montón de gente estudiosa en lo que sucede hoy con los vínculos humanos y demás, y todos terminan en lo mismo. Miren, gente, sabemos que en compromisos se han roto algunos, que la fidelidad a veces se da, a veces no, etcétera, etcétera, pero es la mejor herramienta que existe para ordenar todo lo que tenemos. Hoy se está entrando por otros caminos y los resultados son pésimos, porque vos me dirías, ¿hay más gente que tiene mejor y más sana experiencia sexual? Falso. ¿Hay gente que se siente más acompañada? Falso. ¿Cómo está en el consumo de psicotrópicos? Por las nubes, sobre todo en mujeres. ¿Cómo están los pibes? Cada vez se suicidan más, ¿no? Entonces, en definitiva, de todo lo que se hizo hasta el momento, esta forma de vivir monogámica y ordenada es la que mejor resultado ha dado. ¿Bien? Le gusta a quien le guste, esos son los hechos, no estamos inventando nada. Exacto. Claro. O sea, entonces esto no es un análisis, no es un análisis moralista, es un análisis Totalmente. biológico, cultural y antropológico. No tiene nada que ver con la moralidad, ni esto está bien, ni mal, ni Dios te lo manda, no. Esto, ojo que uno podría sentarse a decir, bueno, a ver, ¿qué textos religiosos van más acorde con nuestro código biológico? Con nuestra naturaleza. Eso sería muy interesante. Freud lo hizo, lo intentó hacer. Pero es muy, muy importante porque, bueno, ahí uno podría hacer un análisis más profundo y de qué es lo que realmente acompaña nuestra coherencia. Tal cual, tal cual. Buenos días, súper interesante. Gracias, Romy Cáceres. Por acá vamos con un par de mensajes más, Romy, porque te podemos estar toda la mañana con estos temas. Sí. En el fondo de mi corazón tengo ganas de vivir ahí en tu pueblo, Marcos Cape, me dice por acá. Qué linda, bueno. Yo siempre digo, Romy, a mí no me corre ningún rosarino, ningún tipo que vive en capital, en una grande ciudad, a mí no me va a correr. Che, vos viví en un pueblo. Te digo, vení acá y vas a ver lo que tiene esperanza. Hay algunas cosas que tiene esperanza Mirá vos. que no se ven en ninguna parte del país. Y me animaría a decir hasta en el mundo. Entonces, yo estoy orgulloso de esta ciudad, aunque bueno, cada vez esté menos en la misma, ¿no? Tiene muchas cuestiones históricas, inclusive, que son repotentes, ¿no? Mirá, dicho sea de paso, hablando de matrimonio y de todo lo que estamos hablando, en Esperanza fue el primer matrimonio ecuménico del país. ¿Entendés lo que fue eso? El primer matrimonio ecuménico del país registrado entre un católico y una protestante se hizo en la ciudad de Esperanza. Y hay un árbol en la plaza en homenaje a ese hecho que se llama el Árbol de la Libertad. ¿Bien? Entonces, en ese momento, aunque fue una locura para la ciudad,
la primera Ujú. unión interreligiosa, con la potencia de las religiones en aquel momento, registrado en el país, fue en la ciudad de Esperanza. Así que fíjate vos si no tiene que ver con ese Muy espíritu. interesante. Sí, Claro. sí, sí. Yo los corro a Sí, todos. A mí sí, no me sí. venga a verdurar, tiene que estar en el campo, nosotros somos de la ciudad. Anda a cagar, boludo. Vení acá y va a ver que la gente común tiene Mm. comportamiento claro, ¿viste? Bueno, No, no, Fran, pero eso es parte de la trampa también, de hacerle creer a la gente que vivir aglomerada. Yo viví en Buenos Aires, viví en Montevideo, bueno, ahora estamos haciendo la transición ya definitivamente para Corrientes, mm, pero viví en las grandes ciudades y, a ver, es parte de vuelta, forma el mismo pensamiento, de alejarnos de lo que realmente necesitamos. El contacto con la naturaleza es fundamental para poder sostener una estructura de coherencia psíquica. Eso es así. Entonces, este mismo movimiento que plantea el antidogma, es antifamilia, anticomunidad, es el mismo que te dice vos tenés para liberarte del dogma, este, que te hace retroceder de esta estructura de comunidad más fortalecida, tenés que liberarte e ir a vivir a una gran ciudad. Es la gran ciudad, el amontonamiento de las personas. Vos fíjate, vivir uno arriba del otro. sí, sí, Ya, sí. ¿cómo cuesta poner el límite auditivo? Te lo digo, Marco, porque viví en, Sí, en sí, edificios así. sí, 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 Y sí. mirá, y para que veas cómo fue avanzando y mi pensamiento, y esto sí son años de autocrítica y de trabajo personal, hasta viví con perros, fíjate vos, así apilado entre miles de personas. Bueno, es, como decíamos, el límite, ¿no? La limitación, de hasta acá llega mi territorio, hasta acá llega tu territorio, incluye al límite auditivo. En un lugar así es casi imposible sostener un límite auditivo, casi imposible, casi imposible. A ver, no estoy diciendo también que todas las personas que estén en edificios no puedan lograr su coherencia. Lo que me refiero es esto que vos estabas planteando, Marcos, de Mm. esta cosa de menospreciar a la persona que vive en otro lugar alejado de la gran ciudad y en el inconsciente colectivo, de construir la imagen de que una persona liberada vive sola en un departamento, ¿sí? Con su mascota, desarraigada absolutamente de sus estructuras familiares y en una gran ciudad. Aparte otra cosa, que eso en una charla con amigos se dio ese tema, porque muchos tuvimos la chance, yo viajo por todo lado, pero hay amigos que han estudiado en Buenos Aires, se han desarrollado en Córdoba y demás. Y todas los conocimientos de gente que hemos tenido de esos lugares en ¿Sí? profundidad, a nosotros acá nos han dicho también, en Esperanza, 50.000 habitantes, Esperanza, tampoco es un pueblo, ¿eh? Nos han dicho que vos no podés compararte con el viaje que puede llegar a tener un rosarino, un porteño, porque ellos ya tienen una dinámica. Entonces nos decían a los pibes, te agarra una minita de Rosario, te mata, ¿viste? Porque allá hay otro mundo. Bueno, nos dimos cuenta ahora que nada que ver. No solamente eso, sino que hasta te topás Ujú, con gente que mm. entiende que para hacer un cheto tenés que hacer yoga a las 7 de la mañana en una plaza pública cuando nosotros podemos hacerlo en el patio de nuestra casa o sea, cosas de ese estilo, ¿no? Y que en el fondo, en la vivencia y en las experiencias personales, tampoco hay nada tan guau a lo cual vos te sientas como un cambio abajo por venir de una ciudad más chica. Eso es parte también del discurso y de ingeniería social, todo lo contrario. Cuando yo hablaba con un amigo que estudió 10 años en Capital, digo, ¿por qué va todo el mundo con auriculares y no saludan a nadie en Capital y van caminando así como caballo No, con anteojos? Me dice, porque si no la ciudad te lleva puesta. O sea que tenés que moverte siendo un autoaislado del mundo para que no te lleve puesta la ciudad. No entiendo bien a dónde va. No estoy criticando nada porque yo en cierto mm, punto admiro también a la gente que vive ahí y que hace todo lo posible para vivirla de una forma distinta, ¿no? eso, coherente, sí, distinta, Coherente, porque conozco exacto. mucha gente que hace eso. Muchos son oyentes ahora, Sí. ¿no? Siempre dije que los admiro en el fondo, porque yo no pudiese estar mucho tiempo ahí, ¿no? Sin embargo, Ujú. es admirable también como, pero estamos diciendo, acá el discurso que se difundió tanto para nosotros, los de ciudades chicas, como es totalmente al revés. No hay nada Ujú. en donde uno pueda chapear porque vive en un lugar con más gente. Eh, no hay nada, muy poco, Exacto. ¿viste?
Pero bueno, A ver, son las cosas. de vuelta, una cosita final que me gustaría agregar, no es el caso por Dale. caso, porque conocemos, por supuesto, que la persona cuando toma conciencia igual puede vivir de una forma distinta en una gran ciudad, pero sí de vuelta es el discurso colectivo, cómo se maneja el discurso colectivo y los símbolos. Las grandes ciudades son el culto al individualismo. Mm, Por eso es que hay tanta ingeniería. Bueno, las ciudades de 15 minutos también, esta cosa, no solo vivir en grandes ciudades, sino también hiperaislados. Es un símbolo que dentro de esta religión difuminada, de esta nueva religión desarraigada y poco estructurante, que propone la estructura de poder, obviamente, como antídoto al sinsentido que se promueve hoy en día, este símbolo de la ciudad, bueno, es un símbolo que hace culto al hiperindividualismo. Más allá del caso por caso, eso es lo que sostiene. Por eso es que mm, hay tanto proceso migratorio, muchas veces forzado, para forzar a las personas a que no hayan industrias en los pueblos y que terminen yéndose a vivir como esperanza, como una forma de rescate a las grandes ciudades. mm. Dos comentarios finales, Romy, ahí ya te voy soltando. Ya vamos 1 hora y media. El otro día, comentario de mi hija de 17 sobre el tema. Son unos pobres nenes, 15 años aproximadamente, que no tienen un papá o una mamá que pongan límites. No podía creer que ella me dijera eso. Bueno, ahí está, ¿no? Mirá qué lindo. Exacto, ¿No? exactamente. A ver acá que nos dice el amigo Hernán. Siempre los jóvenes se rebelan a las reglas del juego. ¿Se acuerdan los hippies, los robots? Bueno, justo lo que hablábamos hoy Sí. al inicio, ¿no? Pero bueno, en aquel momento la rebeldía era ante una autoridad, era una rebeldía con una pertenencia musical donde había arte de fondo. Hoy la rebeldía es contra vos mismo. Te están diciendo, vos sos hombre, rebelate contra vos, hacete mujer o hacete pastor alemán. O sea, lo que lograron hacer es que el poder que inculca todo eso dice, ¿sabes qué? Vos sos tu propio enemigo. Y así te voy a tener toda la vida. O sea, lo que han logrado es realmente maravilloso y al mismo tiempo es estúpido, ¿no? Es esquizoide, es la Es fragmentación estúpido. absoluta del yo. Ujú. Tal cual, tal cual, tal cual. Romy, ¿qué decirte? Una charla muy bonita esta que tuvimos, creo que vagamos por muchas cosas y esto es algo de lo que podemos hacer como para compensar toda esa cosa que hay por allá afuera, ¿no? Y bueno, nos toca Exactamente. hacerlo de tu lugar, yo del mío, dando lo mejor y ojalá dé sus frutos y haya gente que se cope en compartir este mensaje o decirle, mira, Es- esta entrevista está buena, te la mando por WhatsApp, a ver si te copa. Trata de otra cosa, Ojalá. inclusive no quedarse con el recorte, que lo vamos a hacer al recorte, algún reel de Instagram, no quedarse con eso, lo vamos a hacer al recorte, claro. Vamos a hacer el ganchito de los precoces. A ver si hay algún precoz que se va al contenido horizontal. Bueno, pero se puede enganchar y va a la entrevista completa. Digo, hay bastante gente mirando, ¿no? Pero digo, a veces tenemos que reducir algo para lograr llevar a, ¿no? Qué loco. Esa también es otra batalla, la batalla por la dopamina de la inmediatez, de lo resumido, del dámela completa, Exactamente, ¿no? ¿Viste? Es así. Bueno, exactamente. Ronnie, agradecerte de corazón. Igualmente, gracias Marcos por el tiempo, gracias a todos los que se quedaron a escuchar hasta acá, que bueno, eso tiene mucho valor. Así que bueno, nos veremos pronto. Gracias por el tiempo. Gracias, Romy. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, chao. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos con Romina Cáceres charlando acerca de, bueno, el fenómeno de la autopercepción. Estuvo linda la charla, la verdad que me recopé y pasaron muchas cosas bonitas en el medio. Gracias a todos por estar ahí. Les cuento algunas cosas. Bueno, este fin de sí, partimos para Uruguay, ¿ok? Eso ya se sabe, lo venimos comentando. Y la semana que viene vamos a estar en Córdoba Capital, ¿bien? Luego vamos a hacer un flyer, lo vamos a compartir en nuestro canal de Telegram, lo vamos a compartir en las historias, en el canal de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vas a poder ver a dónde nos vamos a encontrar para tomar unos matecitos. Eso será, calculo que el jueves de la semana próxima. ¿Bien? ¿Qué otra cosa más que no me quiero olvidar de decirte? De todo lo que hay por delante. Bueno, a todos aquellos que les resuena este mensaje y todo el laburo que uno viene haciendo, en la descripción de cada video están los datos colaborativos y si no te vas a marcoscapes.com.ar. ¿Y qué otra cosa más? ¿Y sabes qué? Hablándote un poco de recreación, el 22 de marzo es día domingo porque es un feriado largo, el lunes es no laborable.
se viene la primer vintage del año en Simona Disco como siempre. Bien, así que todo eso te lo voy contando de a poquito, como vayas copándote con las cosas que se vienen. Gracias a todos por estar ahí, será hasta la próxima. Soy Marcos Capes, gracias Supremo por esta vida en abundancia y nos encontramos mañana, si Dios así lo permite. Te dejo con algunos avisos de gente que nos acompaña y que te recomendamos. Chao. Cabañas Nueva Era. Franquicia educativa del Instituto San Andrés. Sumate a un ecosistema respaldado por profesionales de la educación diseñado para crecer. Instituto San Andrés brinda asesoría técnica y pedagógica en marketing con profesionales especializados en sistema, comunicación y gestión educativa. Más info isanandres.com.ar. Celular 3498 475100. Independencia 2260, San Justo, Santa Fe. marcoscapes.com.ar. Entrevistas de la concha de su madre. Recuperate y sentite mejor con masajes descontracturantes, relajantes, técnicas en piedras calientes, caña de bambú y pindas, reiki, reflexología, masaje deportivo. Reserva tu turno personalizado al 444032. Instagram Andrew_masajes. La Chacra. Productos lácteos elaborados bajo normas internacionales de calidad. Lácteos La Chacra. Quesos de calidad en la mesa todos los días. Ruta 70, kilómetro 24. Lácteos La Chacra. marcoscapes.com.ar.